Como el video anterior, que era de los humanos, que para mí debieron estar en Shumatsu no Valkyrie, fue muy apoyado. En serio, era el especial 5000 y tuvo muchísimas visitas. Video el cual, por cierto, Givel reaccionó en un directo y pues, tal vez muchos no lo conozcan, tal vez ni sepan quién es. Y bueno, hola. ¿Qué tal, gente hermosa? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que no. Este iba a ser el especial 6000, pero llegamos a 7000 muy rápido, así que va a ser el especial 7000. El día de hoy, tal como lo vieron por el título, veremos a los dioses que a mí me hubiera gustado ver en el Ragnarok. Como sabemos, la lista de los 13 dioses es un poco más variada que la de los humanos. Pero créanme cuando les digo que sí estudié un poco de mitología para hacer este video y hay dioses muy interesantes. Como saben, estos videos no son para cambiar dioses de la lista que ya están o cambiarlos por otros. Solo son opciones interesantes que me habría gustado ver. Así que si no puse un dios ficticio en el que solo 2 personas creen, no me vayas a funar. Así que ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas y suscríbete si no lo estás. Porque yo soy Luigi y estos son los dioses que debieron estar en Shumatsu no Valkyrie. Arrancamos un poco fuerte, y si bien este directamente no es un dios como tal, viendo que en la lista de Shumatsu no Valkyrie tenemos a Belzebub, el cual es un demonio, pues en la demonología hay diferentes demonios poderosos. Pero si de demonios hablamos, y qué mejor opción que poner a Lucifer. No creo que es necesario que te cuente quién es. Con su famosa historia que todos conocemos, puede resumirse que Lucifer era un ángel muy hermoso, que por su soberbia se rebeló contra Dios, queriendo ser como él, y fue denigrado como castigo junto al ejército de ángeles rebeldes que arrastró consigo, siendo desde ese momento conocido como un ángel caído. Si bien en Shumatsu no Valkyrie esta ya hizo su aparición como cameo en un panel, y puede que aparezca en la pelea de Belzebub tal vez, me hubiera gustado ver una historia donde quisiera rebelarse contra los dioses, y así fuera enviado al inframundo. Pero bueno, teniendo a Hades como gobernante del inframundo, para mí Lucifer hubiera ocupado ese puesto y el de Dios maligno. En cuanto a los humanos que podría haber enfrentado, pues sería, no lo sé, Jesús, menuda funa, ¿te imaginas? O Dante, el cual en su novela, La Divina Comedia, relata cómo fue su viaje por el inframundo. Hasta hay un videojuego de eso, una joya, por Dios, al menos a mí me hubiera gustado ver algo así. En este puesto pondré un dios que sí apareció en Shumatsu no Valkyrie. Un dios que tiene un diseño más que bueno, y estoy hablando de Indra. Indra es un dios que apareció en el backstory de Shiva y vio su pelea en el Ragnarok. Este personaje me llamó mucho la atención, que hasta le hice un video aparte donde hablo más sobre su historia en la mitología, porque es muy god la verdad. Te estará apareciendo aquí arribita a la derecha por si quieres ir a verlo luego. Indra, no me vas a negar que con ese diseño tiene mucha facha y es muy bueno. En resumidas cuentas, un dios hindú conocido como un dios de la guerra que peleaba contra Asuras, o sea demonios, y que era el señor de los truenos y el rey de los devas, o sea los dioses hindús. Y si a eso le sumamos que ese diseño está precioso, en Shumatsu no Valkyrie sin duda sería una opción más que interesante. Pero la razón por la cual este dios no está en la lista tal vez sea porque en la lista ya tenemos a 3 dioses del trueno: Thor, Zeus y Susanoo no Mikoto. En esta parte puse a Indra, pero también podría haber participado Vishnu, el cual es otro dios que tiene un diseño muy bueno. Hachiman no Kami, conocido también como Yagwata no Kami, es la deidad sintoísta de la guerra, pero también es venerado como el dios de la paz, agricultura otorgando felicidad. Si puse a este dios en la lista no fue porque era un dios de la paz. Este dios alcanzó una gran fama por ser venerado por muchos samuráis, sobre todo por el clan Minamoto, que hasta edificó un templo en su honor y desde entonces fue visto como el dios de los samuráis. La historia de este dios es súper larga y no quiero cubrirla toda en este video. En el anterior quité a 2 personajes para que el video no fuera tan largo, o sea, vamos, te resumo que este dios era un dios de la guerra japonés. Y si bien en la lista ya tenemos a Bishamonten, el cual fue un dios de la guerra que terminó siendo un vendehumos total y un desperdicio, este dios sí que era digno de ese puesto. En Shumatsu no Valkyrie tenemos a Susanoo no Mikoto, que es un dios espadachín, así que dudo que este dios haya podido ser incluido por eso. Al menos espero verlo en la pelea de Susanoo. Siguiendo con Japón, sí, puse a 2 japoneses. Tenemos a este dios, o más bien a estos dioses. En Shumatsu no Valkyrie ya vimos que un grupo de dioses pudo llegar a pelear, así que no una dupla de dioses porque no vendría tan mal. Por un lado está este dios, Raijin, quien es el dios Shinto de los truenos y rayos de la mitología japonesa. Normalmente aparece como un oni tocando un tambor, o sea un taiko, para crear truenos.
Aparte que si no lo sabías, este dios en un mito es padre de Sakata Kintoki, así que de haber visto una pelea entre padre versus hijo hubiera sido increíble. Por otro lado está Fujin. Es un dios del viento de la cultura japonesa. Aparece representado como un oni de color verde o azul, conocido por controlar los vientos japoneses. Fujin podría crear ráfagas de viento, así dándole problemas a su rival para atacar. Raijin y Fujin son dos figuras muy populares en la cultura japonesa, y que de haberlos visto luchar me habría encantado verlos como un dúo, o sea un 2 en 1. Uno lanzando rayos y otro con fuertes remolinos de viento, sí que me hubiera encantado ver. Y si su historia hubiera sido como la de Raiden y Fujin de Mortal Kombat, hubiera sido genial. Otra dupla que me habría encantado ver e interesante de ver habría sido la de Izanagi e Izanami, dioses padres de Susanoo no Mikoto, que espero veamos en la pelea de este en el futuro. Esta mitología no es muy conocida que digamos, la mitología inuit. ¿No? ¿No la conocías? Bueno, también llamada mitología esquimal o mitología de los esquimales. Tiene mucha semejanza en otras mitologías de los pueblos que vienen en regiones polares. Y tiene dioses interesantes y otros con nombres un tanto curiosos. Desde el principio, los inuits han estado relatando cualquier cantidad de leyendas, ya que estas nacen de sus sueños, los sueños esquimales. Es entonces que podemos encontrar una gran cantidad de historias y fábulas que enriquecen su folclore. Y lo que nos importa en este video, un dios. En la mitología inuit, entre la variedad de dioses que hay, tenemos a este dios, Teixertug. Es un dios de la caza y maestro del caribú, uno de los dioses cazadores más importantes del panteón. Teixertug también es el protector de cualquier criatura que entre a cualquier parte del cielo del norte, teniendo una gran conexión con los animales. Por eso se le llama maestro del caribú básicamente. Tiene el poder de brindar ayuda a las criaturas que ingresan a su propiedad o de expulsarlas del área, siendo una gran protección sobre las criaturas del bosque. Hubiera sido ver un dios de la caza en Shumatsu no Valkyrie. Y si bien la figura de la caza ya está Odín, la verdad Odín era dios de muchas cosas. Caza, guerra. Ver a un dios de la caza como Teixertug con una historia tétrica o oscura hubiera sido interesante. Porque sinceramente de este dios solo se conoce eso, es un dios de la caza. Si hablamos de dioses de la guerra, creo que Ares es la mejor representación de todas. Pero viendo que en Shumatsu no Valkyrie Ares es un tonto, y me habría gustado verlo diferente. Este dios, por otro lado, era un dios nórdico que era adorado por los vikingos junto al mismísimo Odín antes de la batalla. Les presento a Tyr, el dios de la guerra y el orden de la mitología nórdica, descrito como el Aesir de una mano, ya que Fenrir, el hijo de Loki, le devoró una mano, puesto que Tyr, conocido por su gran valor, accedió y los otros dioses amarraron al lobo. En resumidas cuentas, Fenrir lo mordió y le arrancó su manita. Y desde ese entonces Fenrir seguiría encadenado hasta el día de Ragnarok, durante el cual Tyr matará y será muerto por Garm, el perro guardián del Helheim. Un dios con una historia increíble. Verlo ser un bárbaro y demostrar lo que es en la arena del Valhalla hubiera sido interesante. Y si bien apareció en el backstory de Thor, siento que no se le hizo justicia. Pasando a la mitología griega, tenemos a este dios. Si bien muchos creen que Hades es el dios de la muerte, pues la verdad es que no. Y es más, Hades no es como que se metiera mucho en la vida de mortales y cosas así. El dios de la muerte es este dios, Thanatos. Este dios era la personificación de la muerte sin violencia. Su toque era suave como el de su gemelo Hypnos, el dios del sueño, también conocido como el hijo de la noche. Thanatos podría haber luchado sin ningún problema. Incluso se le solía representar con una guadaña, así que esa creo que hubiera sido su arma si éste peleaba. Si bien en Shumatsu no Valkyrie tenemos a Anubis, el cual cumple ese rol de dios de la muerte, por los datos oficiales de este sabemos que este más bien será como un juez del inframundo o algo así. Otro dios de la muerte que podría haber llegado a luchar sería la parca o la muerte. Sí, ese concepto de la muerte que todos tenemos como una entidad antropomórfica ha existido en muchas culturas desde los albores de la humanidad. La típica muerte con la imagen de una especie de esqueleto con una guadaña se dio como origen por la representación de los romanos que tenían de Thanatos, así que sería lo mismo. Sin duda alguna, Thanatos o la muerte, cualquiera de los dos habría sido una opción más que interesante para ver pelear. Y si hubiéramos visto un Thanatos como el de God of War, uy, joyita. Si pasamos a la mitología egipcia, es una de las que tiene los dioses más interesantes. Si bien creo que Horus sería un buen representante del panteón egipcio junto a Anubis,
es uno de los dioses favoritos, la verdad. A mí la verdad me habría encantado ver a este dios. Set. Es más conocido como la deidad de la fuerza bruta, lo incontenible y llamado el señor del caos. También llamado dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. Es conocido por ser el hermano de Osiris. Set, al querer ser el nuevo gobernante, tenía una disputa con su hermano Osiris, el cual fue asesinado por Set. Lo partió en trozos a Osiris y fue su hermano Set quien usurpó su trono. Este dios, al ser un dios así maligno y el caos y la maldad, me hubiera encantado verlo pelear contra un humano que también fuera oscuro y con una historia donde matara a su hermano y todo eso, así que me hubiera encantado verlo. Espero de verdad que aparezca en la pelea de Anubis o en el pasado de este, quién sabe. Otra de las culturas que no vimos presente en Shumatsu no Valkyrie fue la cultura azteca, la cual tiene dioses muy interesantes. Para este video quise estudiar un poco de la cultura azteca y hay un dios que me gustó mucho. Él es uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana, a veces considerado la principal divinidad del panteón mexica. Dios de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, también llamado como la serpiente emplumada, él es una deidad que representa la dualidad inherente de la condición humana. Cuenta la leyenda que cuando se creó el mundo, los dioses y los seres humanos vivían felices y en armonía. Sin embargo, el único que no estaba contento del todo era Quetzalcóatl, quien veía cómo los dioses se aprovechaban de los seres humanos. Se sentían superiores y los hacían menos. Molesto con la situación, Quetzalcóatl decidió transformarse en un humano para compartirles a las personas toda la sabiduría y conocimientos que los dioses poseían. Al llegar al mundo de los seres humanos, viajó por muchas tierras hasta llegar a la ciudad de Toyán, donde encontró a sus pobladores haciendo un sacrificio dedicado a su hermano, Tezcatlipoca, creo que así se pronuncia, el cual sería otro dios interesante de haber visto pelear, por cierto. Al observar este acontecimiento, detuvo al sacrificio y les explicó que él venía a ofrecerles una ciudad eterna llena de flores y buena vida. Un dios que vivió con humanos. Habría sido interesante verlo, ya que me hubiera gustado verlo con una decisión difícil entre exterminar a la humanidad o salvarlos. Un dios que tiene una historia amplia y muy buena, y el cual me hubiera encantado ver. Si querías mujeres en Shumatsu no Valkyrie, no necesariamente tenía que haber sido del lado de la humanidad. Del apartado divino hay diosas interesantes de diferentes mitologías. De hecho, se reveló la primera lista de peleadores de Shumatsu no Valkyrie, y originalmente Afrodita estaba en la lista como una peleadora de los dioses. Así que una diosa peleando no es tan descabellado pensarlo, y esta mujer no es la excepción. También conocida como Palas Atenea, ella es la diosa de la guerra. Y si bien ya te comenté dos dioses de la guerra antes, déjate explico lo diferente de esta hermosa mujer. Ella era conocida como diosa de la civilización, sabiduría y lo más importante, estrategia en el combate. A diferencia de su hermano Ares, el cual era todo lo contrario y representaba más toda la masacre en la guerra pura, ella representaba la guerra estratégica y también era diosa de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. Ella fue una de las principales divinidades del panteón griego y una de las 12 dioses olímpicos. Atenea recibió un culto en toda Grecia antigua. No sé si has visto ese famoso templo de los griegos que construyeron en su honor. Sin duda alguna, una opción más que interesante, y que me habría encantado ver, la cual por cierto era la hija favorita de Zeus, y según leí, es la que está destinada a destronar a Zeus, tal como lo hizo Zeus con Cronos. En el primer puesto de esta lista vimos a un ángel caído, y si bien es una opción interesante, del lado de los dioses me hubiera encantado ver a un ángel que no fuera precisamente malo. El arcángel Miguel, o San Miguel. Es uno de los 7 arcángeles más poderosos, y San Miguel es el más alto lugar entre estos arcángeles, y se llama Príncipe de los Espíritus Celestiales, o jefe o cabeza de la milicia celestial. Verlo contra un personaje histórico malvado hubiera sido increíble. Está extraído del Apocalipsis, donde se narra que hubo una batalla en el cielo entre San Miguel y sus ángeles y Lucifer con los suyos, siendo arrojado a la tierra. La antigua serpiente llamada Diablo o Satanás fue derrotado por este ángel. De haber visto una historia entre la rivalidad entre Lucifer y el arcángel Miguel, hubiera sido interesante de ver, pero tanto Lucifer, el arcángel Miguel o el mismo Jesús, el cual apareció en Shumatsu no Valkyrie, son figuras muy importantes del cristianismo, y sí sería algo por lo que muchas personas se sentirían un poco ofendidas o ardidas por su inclusión. Eso sin contar que no te he mencionado al dios abrahámico, porque eso ya sería, vamos, una locura. A mí no me hubiera gustado verlo sinceramente, y aunque ya vimos ángeles en Shumatsu no Valkyrie,
No es como que estos haya tenido una importancia en la historia, la verdad. Solo son como personajitos de relleno. Como les dije, para este video investigué un poco más de la cultura azteca y resultó tener dioses interesantes, entre los cuales tenemos a... no pienso pronunciar esos nombres. Y este dios sí me hubiera encantado verlo. Huitzilopochtli, también llamado el colibrí zurdo. Él es el dios de la guerra y, más importante aún, un dios solar y patrono de los mexicas. Bajo su tutela, este pueblo se convirtió en el más poderoso del ámbito mesoamericano durante el periodo posclásico. Según lo que investigué en su historia, Huitzilopochtli era hijo no natural de su padre Mixcoatl y Omepecutli. Ay, perdónenme, yo no sé pronunciar esos nombres. Pero Huitzilopochtli nació y tomó la mítica arma de Xiuhcoatl. Ay, gente. También conocida como la serpiente de fuego. Entre sus manos venció y mató fácilmente a sus 400 hermanos. Con todo ese alboroto, fue donde su hermana quedó desmembrada al caer de una de las laderas de la montaña mítica llamada Coatepec. ¿Y saben lo que hizo Huitzilopochtli? Exacto. Tomó la cabeza de su hermana y la arrojó al cielo, con lo que se convirtió en la regidora de la luna. Y así Huitzilopochtli terminó siendo el regidor del sol. Este dios no se andaba con cosas. Y saben, un rival perfecto para él sería Balduino IV, a quien vimos en el anterior video. Creo que tendría un contraste muy bueno, diferentes puntos de guerra y diferentes puntos de vista. Es más, acá les dejo una portada que hice para ese combate que me habría gustado ver. Así que discúlpenme por pronunciar mal los nombres de estos dioses, porque vamos a pasar al siguiente. Pasamos ya a los últimos dioses que me resultaron interesantes, y en este puesto pondré el gobernante del cielo según la mitología china, y uno de los más importantes dioses del panteón taoísta. También es conocido por otros nombres más ceremoniosos que se podrían traducir como emperador. Yuan Shangdi o Gran Emperador. Más conocido como el emperador de Jade, es quien gobierna sobre el cielo y la tierra del mismo modo que los emperadores terrenales gobernaron un día sobre China. Este dios estaba rotísimo, era el supremo gobernante y el más poderoso de su panteón. Según uno de los mitos sobre la creación que existen en la mitología china, el emperador de Jade creó a los seres humanos a partir del barro. Después puso el sol para que se secaran, pero comenzó a llover y algunas de las figuras se deformaron. Esto explicaría el origen de las enfermedades y malformaciones físicas. Un dios súper interesante, poderoso y que sin lugar a dudas debió estar en Shumatsu no Valkyrie, ya que recordemos que en la lista ya tenemos a Zeus, Odín y Shiva como dioses supremos. Así que de haber visto a este dios me habría gustado verlo, la verdad. Si hay un dios que me habría gustado ver, sería este, conocido como el Rey Mono, Sun Wukong. Él es el protagonista de la novela épica china Viaje al Oeste, basado en las historias populares que se remontan a la dinastía Tang. Según la leyenda, el Rey Mono nació de una roca mítica. Tras saltar de una cascada desde la montaña de las flores y de las frutas, fue proclamado rey de los monos por los otros monos debido a su hazaña. No obstante, pronto se dio cuenta que algún día le llegaría la muerte y comenzó a buscar la inmortalidad. Y aquí es donde este mono empezaría a dar problemas. En búsqueda de un arma digna de él, Sun Wukong viajó a los océanos del templo del dragón del inframundo, donde obtuvo el báculo dorado, como uno desee, conocido como Ruyi Jinguban, el cual podía cambiar de tamaño, multiplicarse y luchar de acuerdo a los caprichos de su maestro. Fue originalmente usado por el maestro Dayu para medir la profundidad del océano y después se convirtió en el pilar que pacifica los océanos. Un tesoro de Ao Wan, el dragón del rey de los mares orientales. Su versatilidad significa que Sun Wukong podía usarlo como báculo y mantenerlo dentro de su oreja como si fuera una aguja. Además de tomar el bastón mágico, Wukong también derrotó en batalla a los dragones de los 4 mares y los obligó a entregarle sus mejores armaduras mágicas. Su búsqueda por la inmortalidad fue tal como para llegar al palacio donde estaba Yuan, el que te nombré en el puesto anterior, tanto para lo cual tuvieron que pedir ayuda al mismísimo Buda, quien engañó al mono. Como último puesto pongo a este dios, un dios que definitivamente debió estar sí o sí en Shumatsu no Valkyrie. Es Ra. Ra es el dios del sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. Ra es el símbolo de la luz solar, creador de la vida y responsable del cielo, de la muerte y de la resurrección. Dios que representa el sol al mediodía y en su máximo esplendor, o sea, cuando más intenso es. Él decidió convertirse en Amon-Ra, la principal deidad del panteón egipcio. Ra tiene una historia
como la que te conté con Quetzalcóatl básicamente. Cuando Ra dejó de ser humano por unas movidas que pasaron en su historia, se dispuso a viajar a las 24 horas. Para viajar por el cielo, que se creía que lo hacía en una barca de oriente a occidente, en un viaje de 24 horas, como te lo acabo de decir. Viaje durante el cual peleaba contra la serpiente, que era la encarnación del caos, llamada Apophis. Me había encantado ver a Ra peleando en Shumatsu no Valkyrie. Y como mismo caso con Set, espero que este dios sea mencionado o tenga una aparición en la pelea de Anubis. Para ir cerrando el video, quiero que hagamos una dinámica interesante en los comentarios. Déjenme una lista de los que para ustedes son dioses interesantes de haberlos visto luchar. Sé que hay dioses más interesantes de otras culturas como la mitología sumeria o mesopotámica, la mitología celta, la eslava, etc. Y asimismo quiero que me dejen los que para ustedes sean combates interesantes de haber visto. Empiezo yo con el Dante vs Lucifer y Balduino IV vs Huitzilopochtli. Así que déjenme en los comentarios combates que le habría gustado ver. No importa contra qué humano o dios que no esté en la lista original sea. Yo quiero ver sus puntos de vista. Espero y apoyen este video para hacerles ese video de los combates que me habría gustado ver. Como siempre, muchas gracias por el apoyo que últimamente están dando al canal. Creo que sí será posible llegar a los 10.000 antes de fin de año. Porque Dios mío, eso me haría muy feliz. Antes que se vayan, un saludo a Julián, síganlo en su cuenta de Twitter, tiene colores muy interesantes, los cuales voy a robarme para algunos videos. Quien hizo este coloreo tan hermoso que están viendo en pantalla, tendrán su cuenta de Twitter en la descripción. Vayan a darle mi amor de mi parte, es un compita que me cae bastante bien. Y eso ha sido todo por el día de hoy, gente. Vayan a seguirme en mis redes sociales, las tendrán en la descripción. ¡Mua! Un beso a todos, los odio mucho y me largo de aquí.